su nombre nos reunimos, nos convoca, nos habla, nos sienta a su mesa y quiere también hacerse presente en nuestra vida. Tenemos también en cuenta la memoria de Santa Cecilia, que según la tradición consiguió la doble palma de la virginidad y el martirio en el siglo III. Acompañada de instrumentos celestiales, la joven Cecilia cantó al Señor en su corazón un cántico. Al comenzar esta celebración, lo hacemos reconociendo con humildad nuestras faltas y pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por
siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Al ofrecerles el sacrificio de